Vamos a hacer un ejercicio ahora que involucra arreglos y las instrucciones de ciclo while. ¿Sí? Lo que me pide el problema es que escriba una calculadora vectorial que permita realizar las operaciones de suma y resta de dos vectores definidos en el espacio de tres dimensiones, x, y z. El programa debe pedir los dos vectores y luego presentar las operaciones a través de un menú. Ejemplo, por ejemplo de lo que debería visualizar. ¿Sí? Bueno, primero lo que hago aquí es definir o incluir tres bibliotecas: std.io, std.lib y mat.h. Luego lo que hago acá, como voy a trabajar con vectores en el espacio, con tres vectores en el espacio, o sea, de tres dimensiones, el número 3 lo voy a usar mucho. Entonces lo que voy a hacer va a definir una constante n, y donde yo ponga esta n mayúscula va a ser como si fuese un 3. ¿Sí? Bueno, arranco el programa. Lo primero que voy a hacer va a ser definir, mejor dicho, va a ser declarar vectores. ¿Sí? Estos son los vectores que le voy a pedir al usuario. Este es el vector donde voy a meter el resultado, ¿sí? Producto de la suma o la resta entre estos dos. El i es una variable auxiliar y la opción int opción es una variable que me va a servir para guardar el valor de la opción que elija el usuario en el momento de estar ejecutando el programa. ¿Sí? Entonces acá declaro un arreglo de n lugares, un arreglo de tipo int, de tipo int, de n lugares. Como n lo habíamos definido como una constante y era 3, va a tener 3 lugares. ¿Sí? Lo mismo para vec2, vec3 va a ser exactamente lo mismo. Entonces lo primero que tengo que hacer acá es pedirle al usuario que me cargue los valores del vector 1 y vector 2. Entonces yo lo que podría hacer es, todavía no le den bolilla, lo que yo podría hacer es decirle al usuario, pedirle así, ¿no? Ingrese el valor de vec1 en la posición 0, ¿sí? Y con un scanf leer el valor ese y guardarlo, ¿sí? Así sería %vec1 y tengo que guardar el valor en el 0. ¿Qué pasa? Si tengo que hacer esto me vuelvo loco, porque tengo que hacer esto 1, 2, 3, son 6 veces, ¿no? Entonces, para ahorrarnos este paso, vamos a usar la función, la instrucción while, ¿sí? Entonces, por esto, yo ya lo tenía hecho porque lo quise hacer y me confundí un par de veces y bueno, me salió y lo dejé hecho. Entonces tenemos el while. ¿Qué hacemos con el while? Le decimos mientras i sea menor que n, y acuérdense que era una variable auxiliar que nosotros le pusimos el valor 0 adentro, y n era una constante que vale 3. ¿Sí? Entonces dijimos mientras i sea menor que n, vamos a imprimir por pantalla vector 1 y la posición del vector. ¿Sí? En este caso, como i es 0, acá imprimo la variable i, y acá me va a aparecer en pantalla vector 1, entre corchete me va a aparecer el 0, ¿sí? Igual, y ahí yo le tengo que ingresar el valor. Ese valor me lo guarda con el scanf, me lo guarda en el vector, o en el arreglo, mejor dicho, perdón, me lo guarda en el arreglo que se llama vec1, en la posición 0, ¿sí? Porque i vale 0. Y luego incrementa i en 1. Entonces i ahora en vez de valer 0 va a valer 1. Entonces i es menor que n, sí, 1 es menor que n. Entonces imprime de vuelta vec1 y acá va a haber un 1.
igual me pide el dato o el valor del vector en la posición, o del arreglo en la posición 1. Bueno, lo va a guardar, ese valor que yo le ingrese lo va a guardar en el arreglo que se llama vector 1 en la posición 1 y va a incrementar en 1 el contador I, ¿sí? Así hasta llegar a 3, hasta que I valga 3. Esto no lo va a ejecutar más y va a ir acá. ¿Qué hago ahí? Igualo I de vuelta a 0. ¿Por qué? Porque lo voy a usar acá, ¿sí? Si yo ahí lo dejo así como está, va a ser 3 igual a 3 y me va a saltar hecho acá y no me va a ejecutar esto. Entonces igualo I a 0, acá dejo una línea, salto una línea y hago lo mismo que el anterior. Ahora voy a pedir que me ingrese los datos del arreglo 2 o del vector 2. Y bueno, mientras I sea menor que n, imprimo vector 2 en la posición 0 y espero el dato. Ese dato que me ingresa lo guardo en el vector 2 en la posición 0. Incremento I en 1. I vale 1 ahora. ¿I es menor que n? Sí. Entonces imprimo vector 2 en la posición 1 y espero el dato. Ese dato lo guardo en la posición 1 del vector 2. Incremento en 1 en I, incremento en 1 I, bueno, y así hasta que I vale 3 y me va a saltar acá, ¿sí? Vamos a verlo cómo está hasta ahora el programa. O sea, vamos a ejecutarlo a ver qué nos pasa. Yo lo pongo así para que no se vea todo. Vector 1 en la posición 0 me pide ahí. ¿Sí? Acuérdense que el 0 nosotros logramos que aparezca así con el %d y con el i. Lo ponemos, vamos a poner 4 por ejemplo. Vector 1 en la posición 1, 5. Vector 2 en la posición 2, 89. Y ahora me pide los datos del vector 2. 13. ¿Sí? Eso es lo que hicimos hasta ahora. Ahora lo que vamos a hacer es imprimir el menú de opciones. Entonces ponemos elija una opción. 1 suma, 2 resta, 3, esto vamos a sacar por esta línea. 1 suma, 2 resta. El valor que ingrese por usuario lo vamos a leer con el scanf y lo vamos a guardar en la variable opción, ¿sí? Que vamos a de aquel lado de arriba. Saltamos dos líneas con el printf barra n y usamos un switch, ¿sí? Si la opción vale 1, case 1, hacemos esto, ejecutamos esto. Si el case o la opción es 2, ejecutamos esto. ¿Y qué pasa acá? Si case vale 1, el vector 3 en la posición i, acuérdense que i ahora va a venir a 0 vuelta porque yo acá lo igualé a 0. El vector en la posición 0, el vector 3 en la posición 0 va a ser igual al vector 1 en la posición 0 más vector 2 en la posición 0, ¿sí? Vector 3 en la posición i igual a vector 1 en la posición i más vector 2 en la posición i. I va a ser siempre la misma para las tres, entonces no va a haber problema. Y luego incremento en 1 el i. Pongámosle que i valga 2, entonces el vector 3 en la posición 2 va a ser igual al vector 1 en la posición 2 más el vector 2 en la posición 2, ¿sí? E incremento el i. Una vez que i vale 3, se corta la ejecución del programa y va directamente acá, ¿sí? Y me imprime esto, ¿sí? Si es el caso 2 es lo mismo que explicaba recién, nada más que es una resta, ¿sí? Lo único que me cambia es este signo, ¿sí? Y bueno, luego voy a imprimir el resultado, o sea, o la suma o la resta, pero tengo que imprimir el resultado, tengo que imprimir el vector 3. Para usar el vector 3 podría haber usado un while también, ¿sí? Podría haber usado while mientras i es menor que n, imprimir los valores. Pero yo lo que hice para mostrar de otra manera fue hacer esto, poner entre comillas vector 3 igual %d, %d y %d, cierro comillas e imprimo el valor del vector 3 en la posición 0, el vector 3 en la posición 1 y el vector 3 en la posición 2, ¿sí?
Y si yo le doy correr al programa, van a ver que lo va a imprimir. Pongo 5. Elijo una opción. Vamos a ver suma. Vector 3 es, vamos a probar si está bien. 6 más 5, 11. 7 más 5, 12. Y 8 más 90, 98 menos 1, 97. ¿Sí? Quiere decir que está bien. Le voy a mostrar cómo se puede imprimir esto de otra manera, usando el while. Vamos a hacer así. Primero vamos a poner que y es igual a 0. Porque acá cuando lo incrementé 3 veces y me quedó en 3. Entonces lo tengo que poner a 0 de vuelta. Entonces hago así. While. Mientras que i es menor que l. Abro llaves. Y imprimo f. Vector 3. Vamos a poner así. Vector 3 en la posición i, van a ver ahora, es igual a y ahí tengo que imprimir vector 3 en la posición i, ¿sí? Es por eso no lo hago. Tengo que imprimir el vector 3 en la posición i. No, primero imprimo la i, ¿sí? Esta i me va a indicar la posición del vector. Entonces va a ser vector 3 en la posición 0. Vector 3 en la posición 1 y vector 3 en la posición 2 va a ser igual a esto, al valor del vector 3 en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. ¿Sí? Esto lo vamos a poner como comentario si no aparece. ¿Qué pasó? Ah, me olvidé el punto. Ponemos entonces ahora 7, 8, 9, 6, 5, 4. Suma. Y pasó esto. ¿Por qué pasó eso? Porque no incrementé el i. Entonces se quedó corriendo esto infinitamente. Como no hay. No incrementé el i, me imprimió esto infinitamente porque i siempre va a ser menor que n. Cambio ahora esto, incremento el i y me va a salir esto. Suma. Y ahí está. Vector 3 en la posición 0 vale 10. Vector 3 en la posición 1, vale 12. Vector 3 en la posición 2 vale 14. Lo pongo a amplificar un poco y pongo un salto de línea y queda así. Vector 3 en la posición 0, 15, vector 3 en la posición 1, 13, vector 2 en la posición, vector 3 en la posición 2, 2. Bueno, no sé si hice mucho barullo, ya es tarde. Si alguien no lo entendió, lo vuelvo a subir el video. ¿Sí? Muchas gracias, hasta luego.